Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Continuamos con nuestro estudio para el examen de admisión, promoción u horas adicionales de la SEP. En esta ocasión, toca hablar del tema educación inclusiva. En particular, hablaremos sobre el curso de educación inclusiva, primera parte, el cual fue dado por los programas de formación continua en el ciclo escolar 2009-2010. Le invito a que cheque también los próximos videos que hablarán sobre el curso segunda parte, tercera parte y un manual de actividades didácticas. Bien, veamos este curso de educación inclusiva primera parte, el cual consta de bloque 1, definición de educación inclusiva, bloque 2, definición de necesidades educativas especiales, bloque 3, legislación que sustenta la educación inclusiva, bloque 4, características de la educación inclusiva, bloque 5, adecuaciones de acceso y personales, y bloque 6, adecuaciones no significativas y significativas. En este corto video nos enfocaremos en hablar algunas cosas importantes del bloque 1, definición de educación inclusiva. Vamos adelante. Hablemos sobre la educación inclusiva en México. Dicha educación inició de manera sistemática con los cambios a la Ley General de la Educación de 1993, particularmente la modificación al artículo 41 allá por el año 2000. Sin embargo, algunas maestras y maestros mexicanos desde siempre han aceptado que niñas y niños con discapacidad estudien en sus grupos escolares, aunque es difícil considerar estas experiencias como inclusivas, porque constituyen experiencias aisladas y no forman parte de los colectivos escolares, de un esfuerzo colectivo escolar. En la Ley General de Educación actual podemos ver claramente un apartado que habla sobre la educación inclusiva. En el artículo 61 particularmente dice: la educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. En ese mismo artículo de la Ley General de Educación dice: la educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilo de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos. Entonces no se trata solamente de discapacidad, sino de diferentes necesidades, requerimientos y estilos de nuestros estudiantes. Antes del movimiento de la educación inclusiva, la educación especial operaba bajo los parámetros del modelo médico. Los alumnos eran considerados pacientes. Las madres y los padres de los alumnos con discapacidad tenían que llevar a sus hijos a consulta con especialistas. A los niños se les realizaba un diagnóstico y se prescribían tratamientos para el chico o la chica con problemas. Las niñas y niños que cursaban sus estudios en escuela de educación especial tenían que cursar un plan de estudios distinto al ofrecido en las escuelas regulares. Generalmente este programa era menos ambicioso. Estudiaban con niñas y niños de su misma discapacidad, con especialistas, y difícilmente se integraban a alguna escuela regular. La educación inclusiva obligó a cambios sustantivos en la educación especial y también los exige esos cambios en la educación regular. Para la educación especial, implicó el abandono del modelo médico para la adopción de un modelo más educativo. En otras palabras, la educación especial asumió que tendría que dejar de ser una educación paralela a la educación regular, y los especialistas se convirtieron en colaboradores de los maestros y maestras regulares para brindar la mejor educación posible, no solamente a los alumnos con discapacidad, sino a todos los niños y niñas, independientemente de sus características personales, del uso de lenguas distintas, como indígenas, de condiciones socioeconómicas de gran desventaja, de sus talentos excepcionales, de sus condiciones de salud, de su origen étnico, etc. Se amplió pues el significado de la inclusión, no solamente a la discapacidad. En este video entonces nos enfocaremos en el bloque 1, definiciones importantes de la educación inclusiva. Inclusión, integración e inserción. ¿Cuál es la diferencia? Les presento este cuadro comparativo de inclusión e integración.
En la integración, por ejemplo, la inserción de los educandos es parcial y condicionada. Los niños se preparan en escuelas o clases especiales para poder asistir a las escuelas o aulas regulares. En cambio, en la inclusión, la inserción es total e incondicional. Niños con discapacidad no necesitan prepararse para la escuela regular. En la integración, se dan los cambios mirando prioritariamente a las personas con discapacidad. Consolida la idea de que ellas ganan más. Los demás tienen que hacer esfuerzos, todo para el bien de los niños o niñas con discapacidad. En la inclusión, en cambio, los cambios que benefician a toda y cualquier persona son los que se dan. No se sabe quién gana más, si los que tienen ciertos problemas de discapacidad, de exclusión, o todas las personas al tener una mejor actitud y un aprendizaje común. La integración se contenta con transformaciones superficiales. Tal vez puede ser una rampa o algo así, ¿no? En cambio, en la inclusión de veras se hacen transformaciones más profundas, empezando por cambio de mentalidad, cultura, etc. En la integración, las personas con discapacidad se adaptan a las necesidades de los modelos que ya existen en la sociedad, que hace solamente ajustes. En la inclusión, la sociedad es la que se adapta para atender las necesidades de las personas con discapacidad, y con esto se vuelve más atenta a las necesidades de todos. La integración defiende el derecho de las personas con discapacidad, pero en la inclusión se defiende el derecho de todas las personas con o sin discapacidad, tengan o no tengan discapacidad. Por eso es inclusión. La integración se da como un reflejo del pensamiento integrador, que podemos citar la tendencia a tratar a las personas con discapacidad como un bloque homogéneo. En cambio, en la inclusión se valoriza la individualización de las personas con discapacidad, ¿sí? Con sus características muy peculiares y sin dar etiquetas ni estereotipos. En la integración tiende a disfrazar las limitaciones para aumentar las posibilidades de inserción, ¿sí? Y en la inclusión no quiere disfrazar las limitaciones porque ellas son reales. En la integración, la simple presencia de las personas con y sin discapacidad en el mismo entorno tiende a ser suficiente para el uso del adjetivo integrador. El profesor le dio la oportunidad de que estuviera en el grupo. En la inclusión, no se caracteriza apenas por la presencia de las personas con y sin discapacidad en un mismo ambiente, sino por un trabajo colectivo entre docentes, directivos y especialistas. ¿Qué es la inserción? Los esfuerzos individuales de muchos maestros para enseñar a los niños con dificultades de aprendizaje son indudablemente encomiables, muy valiosos, pero no constituyen integración sino inserción, porque se trata de esfuerzos que, al no formar parte de un esfuerzo colectivo de toda la escuela, si estos profesores no cuentan con el apoyo del personal de educación especial y si no están en posibilidades de diseñar y poner en práctica las adecuaciones curriculares, pues no se puede hablar de integración. ¿Qué características debe reunir la educación inclusiva? 1. La inclusión no es un nuevo enfoque, más bien es un reenfoque, una manera de reorientar una dirección ya tomada, un corregir los errores atribuidos a la integración escolar que se dio en décadas pasadas. Número 2. La inclusión no se circunscribe al ámbito de la educación, sino que está presente en todos los ámbitos de la vida, lo social, lo laboral, lo familiar, etc. Es una nueva forma de entender la sociedad de este nuevo milenio. 3. La inclusión enfatiza la igualdad por encima de la diferencia. Igualdad inherente a todas las personas. Igualdad de derechos humanos. Derecho y obligación social de construir entre todos comunidades para todos. Que de ver la educación sea para todos. Número 4. La inclusión pretende alterar la educación en general. Es un proceso que afecta a una única comunidad en la que todos han de tener cabida. No son dos bandos, es una sola comunidad de aprendizaje. Tiene que ver con cómo, dónde y por qué y con qué consecuencias educamos a todos los alumnos. Es como una filosofía. Número 5. La inclusión supone una nueva ética, unos nuevos valores. Política escolar de igualdad de oportunidades para todos. Necesidad de participación social de todas las personas, sin importar su condición física, social, intelectual, etc. Pasar de aceptar la diferencia a aprender de ella. En México se habla no de educación inclusiva, sino de integración educativa.
Aquí tenemos un extracto que dice que el concepto de integración educativa propuesto por México es el siguiente: un proceso que implica que las niñas y los niños con necesidades educativas especiales sean atendidos en las escuelas y aulas regulares, que se diseñen las adecuaciones curriculares pertinentes y que sus profesoras y profesores reciban el apoyo del personal de educación especial. Se menciona también que sus objetivos son lograr 1. La equidad, 2. La sectorización, 3. La igualdad de oportunidades. Ese es el concepto que tenemos de integración educativa, que es algo similar a lo que es la educación inclusiva. ¿Qué es la educación inclusiva? Pues hay varias definiciones. Veamos algunas. La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. Se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo para hacer realmente efectivo los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. De acuerdo con Booth, la inclusión constituye el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes mediante un incremento de su participación en el aprendizaje, la cultura y la comunidad, y reducir así su exclusión de y por la educación. Otra definición nos habla lo siguiente: la educación inclusiva se refiere a identificar y superar todas las barreras de la participación efectiva, continua y de calidad en la educación, particularmente durante el ciclo educativo de la primaria, donde se acepta ampliamente y se documenta el derecho humano de libre participación. Además, en la educación inclusiva, las escuelas deben acomodar a todos los niños sin importar sus condiciones físicas, intelectuales, emocionales o lingüísticas. Esto incluye niños con discapacidad y con habilidades sobresalientes, quienes también pueden tener una discapacidad. Niñas y niños que viven en la calle, niños que trabajan, niños migrantes, niños que han perdido a sus padres por el virus del SIDA o por guerras, niños de minorías culturales o étnicas y niños de otros grupos con desventajas o marginados. En otro documento se menciona que la educación inclusiva busca transformar los sistemas educativos a fin de responder a una diversidad de estudiantes. Su fin es que estudiantes y maestros consideren la diversidad como un reto y como un enriquecimiento en el ambiente de aprendizaje más que como un problema. Y por último, esta definición: la educación inclusiva comúnmente se asocia con la participación en la escuela regular de los niños con discapacidad, así como de los niños que presentan necesidades educativas especiales. Sin embargo, es un concepto más amplio que pretende hacer efectivos los derechos a la igualdad de oportunidades y la participación. No consiste solamente en el acceso de algunos grupos de estudiantes tradicionalmente excluidos, sino de la transformación del sistema educativo como un todo, a fin de atender la diversidad de necesidades educativas de todos los niños, asegurando iguales oportunidades de aprendizaje y la participación e inclusión de plenas. Consiste en la eliminación de las barreras de aprendizaje y participación que existen para muchos niños, jóvenes y adultos, de tal manera que las diferencias provocadas por factores culturales, socioeconómicos, de género e individuales no se conviertan en fuentes de inequidad educativa. Bien, pues yo le invito a que usted pueda checar este curso. Aquí en la caja de descripción le dejaré lo que viene siendo la liga a este documento y pues adelante. Hay otros temas por checar: necesidades educativas especiales, legislación, características de educación inclusiva, adecuaciones curriculares, etc. Aquí están la fuente de información. Básicamente tomé del curso Educación Inclusiva, parte 1. Allá se dio este curso por el año 2009-2010. Muchísimas gracias por escuchar y ver esta información. Continuamos próximamente con el video Educación Inclusiva, parte 2. Hasta la próxima.